Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Buenos días, don Fabián. ¿Cómo está? Don Nelson, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Se oye o no? ¿No me oyes? Nelson, ¿me oyes? Buenos días, don Julio. ¿Sí lo Nelson, escucho? ¿me oyes? Buenos días. Buenos días, don Julio. ¿En qué lugar del mundo se encuentra? En Ucrania en este momento. ¿Dónde? En Ucrania. Hola. Ucrania. Ah, fue a defender o a atacar. Nunca sabe. No, fui a hacer una propuesta de mejoramiento hídrico. En Perú, señor, en Perú. En Perú, ya pues. Oye, esperemos un poquito que se llene un poquito la sala, llenando rápidamente. Y partimos. La idea es que podamos continuar un poco con la conversación que tuvimos en el comité técnico pasado, principalmente asociado a poder definir las metodologías que puedan cuantificar la demanda hídrica asociada a la producción frutícola regional. Y que un poco de la reunión pasada, en la reunión pasada hablamos de oferta y demanda, y entonces la idea es que tanto el consorcio Quitayanco como el grupo de estudios del agua puedan entregarle a los productores una propuesta de cuantificación de la demanda, y eso que permitiría en el futuro que los productores puedan planificar su producción
asociada a la disponibilidad de agua. Así que creo que ahí hay una herramienta que puede ser importante para poder construir una futura gobernanza conjunta de manejo del agua. Así que esperemos que sea una buena jornada. Ya tenemos en el auditorio, ya ahí somos 18 personas, así que creo que podemos partir. Los panelistas permanentes del comité técnico, también ya hay varios que están conectados. Así que veamos cómo está. Nelson, perdón, tengo Diga. audio, ¿no? Sí, tienes audio, Fabián, se escucha. Gracias. Tenemos un minuto más y partimos. Buenos días, Paulina. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos. Buenos Hola, días. Buenos días, Pauli. Ahí todavía sigue ingresando personal auditorio. Hola, buenos días a todos. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Buenos días. Nelson, bien, bien. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Hola, buenos días. Buenos días, don Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Como había planteado hace un rato, Dame un segundo, Nelson, porfa. ya, dale. Como había planteado hace un rato, la idea de este comité es mostrar algunas herramientas de cuantificación de demanda, de control de demanda en la producción frutícola, y considerando el comité técnico anterior, donde se planteó esto, se habló también de oferta hídrica, tuvieron las organizaciones de usuarios de agua, tanto a nivel superficial como a nivel subterráneo. Así que la idea es continuar en esta conversación, que es viendo estas herramientas, conociendo estas herramientas, y también poder en el futuro mirar con estas herramientas también las futuras gobernanzas de agua que se empiezan a establecer en las diferentes cuencas. Y aquí estamos hablando de esto, digamos, nosotros como programa de integrado de mesa lo vemos como una herramienta de planificación en el mediano y largo plazo para que los productores puedan también planificar su producción. Así que por eso estamos en esto. Así que el día de hoy le pedimos al consorcio Quitayasco que nos pudiera dar más detalles de la herramienta que el otro día mostró, un poco con una mirada más de planificación, más de cuantía, y al grupo de estudios del agua también, que pudieran de alguna manera mostrar los resultados de las diferentes investigaciones que se han hecho con recursos públicos en la región, y que permiten también ya tener herramientas claras como también ser mucho más eficiente en el manejo del recurso hídrico, y también poder planificar demanda a través de la demanda que a nivel intrapredial y a nivel individual los productores puedan tener, y en base a eso planificar la producción. Así que gracias a Héctor Fabián Reyes del consorcio Quitayasco y a Julio Haberland, que hoy día van a compartir información, y por supuesto a los panelistas permanentes darles las gracias. Y una vez realizadas estas exposiciones, que van a ser no muy largas, abrimos la conversación a consulta, a preguntas, y también a la construcción de cómo estas herramientas las podemos aplicar acá en la región. Así que partamos.
Fabián, partes tú y luego Ya. le damos la palabra a Julio y vamos tratando de construir esta información y buscando la forma de poderla aplicar acá en la región. Creo que está Ok. Carlos Araya también. Buenos días, Carlos. Está Karina, que es de Antofagasta, del programa Corfo Antofagasta, también está presente. Así que gracias por estar y esperamos que la información que se exponga y se pueda discutir posteriormente sea de valor para ustedes. Ya, don Héctor, aváncenos. Ya, perfecto. Gracias, Nelson. Bueno, gracias por la invitación al consorcio a participar, digamos, de esta reunión. Yo primero que todo quiero manifestarle las excusas de Pablo, que lamentablemente, digamos, no ha podido estar presente, tuvo que atender, digamos, un compromiso de última hora, no pudo estar presente, así que su excusa, y bueno, me excuso yo también porque voy a intentar estar a la altura de lo que él hace. Espero, digamos, aproximarme un poco a- a la forma en la que él desarrolla, digamos, estos temas. Así que pues porque me solicitó, ¿no es cierto?, hacer esta exposición. De acuerdo a lo que conversamos con Nelson y también lo que se dio en la reunión anterior, lo que nosotros vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, o por lo menos esa es la intención que tenemos con la presentación, es de alguna manera tratar de dibujar, delinear la secuencia, ¿no es cierto?, de etapas o pasos que permiten conducir a efectivamente una metodología, el diseño de una metodología o de procedimientos para llegar a determinar la demanda a partir de la experiencia nuestra, es decir, a partir de lo que el laboratorio ha realizado, digamos, en estos años. Es un poco lo que yo voy a tratar de contar también para de esa forma poder tener una dimensión, ¿no es cierto?, temporal, es decir, qué es lo que significa, digamos, esto en términos de tiempo, es decir, más o menos, en verdad, lo que implica en cuanto a trabajo, ¿no es cierto?, y proyección y desarrollo de equipos de trabajo para llegar a ese objetivo final, que es la determinación de la demanda, que es lo que ustedes están abocados fundamentalmente. Entonces, en esa línea, indudablemente que hay algunas definiciones, nosotros le denominamos algunas definiciones relacionadas, y que tienen que ver básicamente con dos ámbitos. Uno, con la escala, y el otro, ¿no es cierto?, con los objetivos. A nivel de la escala es fundamental, ¿no es verdad?, hacer las definiciones respecto de las escalas temporales y espaciales. En lo temporal, la experiencia nuestra básicamente es a escala mensual, ¿ya? Hemos visto que es posible trabajar o definir, ¿no es cierto?, a escala diaria, pero el problema que eso entrena, ¿no es cierto?, o conlleva, es que el uso del suelo no se determina normalmente a esa escala, o sea, a nivel diaria. Y lo otro, en el fondo, es que la dificultad para poder disponer de imágenes, particularmente imágenes satelitales, que son las que apoyan fuertemente todo este trabajo que está detrás, ¿ya? Eso es importante también irlo viendo desde el principio, es decir, buena parte de lo que nosotros tenemos y hemos desarrollado ha sido, digamos, con el apoyo de teledetección, ¿ya? Por varias razones, entre ellas razones de índole práctico, ¿no es verdad?, y de disponibilidad de recursos, pero además también por la potencia que tiene efectivamente hoy día el trabajo, ¿no es cierto?, con teledetección, la calidad de las imágenes, el nivel de los sensores que permite llegar a niveles de detalle bastante importantes. ¿Y por qué en el fondo hacemos de alguna manera este tema? Es porque finalmente vamos a llegar, ¿no es cierto?, a tener que cruzar los escenarios de oferta, indudablemente con los escenarios de demanda. A nivel espacial, también son parte de las definiciones que se tienen que tomar, porque podría ser, ¿no es cierto?, a una escala cuenca, a nivel de zonas o secciones de río, áreas de riego, unidades o sectores de riego. Todos esos elementos en el fondo son parte de estas definiciones previas
para el posterior diseño de lo que uno va a hacer, particularmente en el levantamiento de datos. Las otras definiciones, ¿no es cierto?, relacionadas tienen que ver con el objetivo. A nuestro juicio, y ese es el sentido, digamos, que estemos acá, el primero, ¿no es cierto?, tiene que ver con asociar, ¿no es cierto?, la demanda a la gestión, que se realiza, digamos, en las organizaciones de agua particularmente, la gestión en el fondo hídrica, y el otro objetivo es poder tomar, ¿no es cierto?, decisiones a distintas escalas, según la disponibilidad hídrica, es decir, definitivamente asociar la demanda, ¿no es cierto?, a la toma de decisiones. Entonces, en ese, digamos, contexto, estas grandes definiciones, y a partir de lo que ya nosotros hemos aprendido, digamos, en estos años, identificamos fundamentalmente 6 etapas, ¿ya?, que son estas que están esbozadas aquí. La primera es el levantamiento de la red, y vamos a ir viendo, voy a tratar de no pasarme en el tiempo, son 10 minutos, Nelson, ¿sí? Sí, son 10 minutos para Ya, después perfecto. abrir la conversación. Ya, perfecto, entonces voy a apurarme un poquito. Son estas 6 etapas que ustedes ven acá, voy a ir viéndolas, digamos, con un poquito de detalle cada una. Lo primero es el levantamiento de la red, luego la determinación de pérdidas, luego la determinación del área de riego, el levantamiento en terreno de los usos de suelo, o si ustedes quieren completar la información, ¿no es cierto?, del uso del suelo, la determinación de la demanda y la predicción. Respecto al levantamiento de la red, aquí en el fondo es un levantamiento exhaustivo de toda la red de distribución e infraestructura que incide en la distribución del agua. Entonces estamos pensando en obras de arte, canales, compuertas, aforadores, etcétera. Con la finalidad, ¿no es cierto?, efectivamente de poder ir ya permitiendo en forma posterior, ¿no es cierto?, conectar la fuente con la demanda. Aquí lo que de parte nuestra, digamos, tenemos fueron dos proyectos, el proyecto Simca-Elqui, que lo ejecutamos en la cuenca del río Elqui, y el proyecto Piri en la cuenca del río Choapa. Ambos proyectos fueron de financiamiento FIC, y que permitieron efectivamente hacer un levantamiento detallado, fino, ¿no es cierto?, de la red de distribución, para avanzar a la fase siguiente, ¿no es cierto?, que es la determinación de pérdida. Del punto de vista del levantamiento, ¿no es cierto?, aquí ustedes ven un ejemplo, llegamos entre otras cosas, a nivel, ¿no es cierto?, al estudio detallado de las secciones de aforo, y por lo tanto la determinación, ¿no es cierto?, de la forma en la cual, cómo se mueve el agua particularmente, y logramos determinar también un par de Hola, procedimientos, hola, ¿cómo está? un par de procedimientos para la determinación de... Bien, pues, bien. ¿Aló? Para la determinación de los aforos. En la siguiente lámina, aquí tienen, se fijan, el trabajo ya fino, detallado, este en el caso del Piri en el Choapa, y que implica, ¿no es cierto?, un trabajo de alta precisión. Nosotros trabajamos, todo esto se levantó con GPS geodésico, y por lo tanto el nivel de detalle es muy alto. Entonces aquí tienen ejemplos, ¿no es verdad?, de la cantidad de canales y la descripción general, digamos, inicial de estas variables, el número de compuertas, el porcentaje, ¿no es cierto?, revestido, las hectáreas potenciales, las hectáreas cultivadas, al minuto que nosotros hicimos ese levantamiento. Esto después se ha seguido, digamos, actualizando, porque generamos en paralelo, ¿no es cierto?, algunas plataformas que permiten mantener de alguna manera viva la información, es decir, se puede de forma posterior mantener, ¿no es cierto?, la actualización. Pero tiene que ser un trabajo fino, detallado, ¿no es cierto?, y levantar toda la infraestructura. Eso permite, ¿no es cierto?, avanzar, y por lo tanto, con ese levantamiento fino en terreno de la información, nosotros creamos, desarrollamos esta herramienta, ¿no es cierto?, trabajamos con los SIG, que nos permiten efectivamente un apoyo potente para llegar a determinar, en este caso particular, un protocolo, ¿no es cierto?, de pérdida, y en el caso particular del PIRI, para llegar incluso a establecer, ¿no es cierto?, un protocolo
para la priorización de las inversiones, porque entendemos que no existen los recursos suficientes para poder mejorar, ¿no es verdad?, o desarrollar inversión en las redes de distribución para controlar particularmente las pérdidas, y por lo tanto las organizaciones están de alguna manera casi adscritas a la condición de tener que priorizar. La pregunta es cómo se hace, cómo priorizamos, con qué criterios en el fondo podemos priorizar, lo podemos hacer bajo algún escenario. Entonces, esas definiciones eh, fuimos capaces, ¿no es cierto?, de levantarlas y por lo tanto llegar a establecer este protocolo de priorización en distintos escenarios. Nosotros trabajamos en este caso con escenarios de cambio climático y logramos, ¿no es cierto?, llegar a ese nivel de detalle. Hecha la determinación de pérdidas, y aquí, perdón, aquí está el ejemplo de lo que hicimos en Elqui, ¿se fijan? Logramos, ¿no verdad?, hacer el desarrollo del SIC, y eso nos permite, con la información levantada, establecer finalmente las pérdidas. Estos dos proyectos tuvieron como elemento común, ¿no es cierto?, la determinación de pérdidas. En el caso particular del Choapa, tuvo una fase posterior, ¿no es cierto?, que fue efectivamente este mecanismo, este protocolo de priorización, ¿no? En el CIMA-CAELQui nosotros aprendimos a hacer este procedimiento, por lo tanto ahí hicimos todo el proceso de determinación de pérdida, y en el siguiente dimos un paso más, que era efectivamente llegar a la priorización ya de las inversiones. De esta forma pasamos entonces a la tercera etapa, que es la determinación del área de riego. Aquí de nuevo un trabajo fuerte, ¿no es cierto?, de terreno y de teledetección. En este caso, nosotros nos hicimos acompañar, o desarrollamos también una aplicación, el Land Use Collector, que nos permitía, ¿no es cierto?, poder efectivamente levantar información en todos aquellos puntos en que no podíamos ingresar al predio, porque es común que no siempre uno tiene la posibilidad de hacer, no necesariamente porque no lo dejen entrar, sino que porque cuando va en el fondo no hay nadie, no hay forma de ingresar, y por lo tanto desarrollamos esta aplicación que permite, ¿no es cierto?, a distancia, levantar un punto y establecer, ¿no es cierto?, qué es lo que hay, los usos, los sistemas de riego, etc. Con eso tenemos información, nos generamos información suficiente para efectivamente llegar, ¿no es cierto?, al área de riego. Por lo tanto, hay que descontar caminos, infraestructura, espacios sin usos para llegar de verdad a lo que está demandando, lo que potencialmente, ¿no es cierto?, podría demandar agua. Hacemos también otra caracterización, que es lo que nosotros denominamos el área potencial de riego, que es en el fondo aquella mayor superficie que en el tiempo de análisis, nosotros hemos trabajado más o menos por la disponibilidad de imágenes de calidad desde el año 2000 en adelante, o sea, 2000, 2001 son las temporadas en las que hemos hecho, digamos, este trabajo. Por lo tanto, en el caso del Elqui, por ejemplo, del Limarí, tenemos desde el 2000 hasta la temporada actual hecho, digamos, el ejercicio. Y eso nos permite entonces identificar de verdad cuál es esa superficie potencial, que es en realidad aquella mayor superficie que en la historia del uso de suelo del espacio geográfico, digamos, que se está analizando, la cuenca, una subcuenca, etcétera, ha sido cultivado, ¿no? Y para eso entonces necesitamos disponer indudablemente de series temporales, ¿no es cierto?, de datos que permitan hacer, digamos, este ejercicio. De ahí pasamos entonces a completar, ¿no es cierto?, el levantamiento de los usos de suelo, levantamiento efectivo, ¿no?, que normalmente va a ser siempre el uso actual. Ahí podemos trabajar con dos modalidades, un levantamiento tipo censal o por muestra. Particularmente nosotros hasta ahora hemos trabajado, ¿no es cierto?, regularmente con tipo censal, o sea, levantamos todo lo que hay, ¿ya? Y de verdad eso permite efectivamente después tener una buena cobertura y datos, ¿no es cierto?, de buena calidad. Lo que ustedes ven en el GIF, ¿no es cierto?, en la imagen animada, es la evolución del uso del suelo entre la temporada 2000-2001, 2016-2017, en el caso, digamos, de una organización de usuarios de agua de acá del Limarí, que es la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta. Ahí está, ¿no es cierto?, la evolución ya, digamos, válida en terreno, evaluada, y por lo tanto
con certeza eso es lo que aparece. Y esto permite, ¿no es cierto?, de verdad, ir despejando algunas cosas, como por ejemplo, de repente lo que se dice, que el Limarí, ¿no es cierto?, ha tenido 50.000 hectáreas cultivadas, o en el mismo caso de Recoleta, ¿no es cierto?, más de 10.000, y en realidad lo que en el tiempo uno ha observado que son 30.000 en el caso del Limarí, alrededor de 7.000, 8.000 en el caso de Recoleta. Entonces, también permite ir despejando, ¿no es cierto?, efectivamente aproximarse a datos bastante más reales, porque somos capaces entonces de reconstruir la historia, ¿ya?, de uso del suelo, con muy buena precisión. Este es un ejemplo de otro proyecto, que es el proyecto PROMUS, que también fue un proyecto, ¿no es cierto?, FIC, en que hicimos, ¿no es cierto?, determinación y seguimiento del uso del suelo, particularmente en la cuenca del Limarí. ¿Ya? Otra ejemplo, aquí está la validación que se hizo en terreno. Entonces, fuimos en la campaña de otoño del año 2017 a terreno a validar. ¿Ya? La etapa quinta, y con esto ya voy terminando, me queda la etapa 6 solamente, consiste en la determinación de la demanda neta en raíz, o sea, desde la demanda neta, ¿no es cierto?, hasta la demanda bruta en boca toma o fuente. Y por eso entonces que es importante, como decía antes, conocer todos esos elementos, porque tenemos que ir descontando, ¿no es cierto?, las ineficiencias del sistema, las pérdidas que van ocurriendo en el trayecto, y para poder llegar, digamos, hasta ahí. Nosotros, aquí hay muchas herramientas, digamos, disponibles, que seguramente ustedes las conocen. Está el IRRIS, está el PLAS, el Climate Engine, las estaciones meteorológicas, ¿no es cierto?, para la determinación del ET0, que permite entonces disponer de verdad de información a la que nosotros luego vamos a hacer el descuento de estas ineficiencias. ¿Ya? De eso entonces estamos listos para poder asociar estos datos, estos valores, ¿no es cierto?, a la oferta. Y finalmente, que es ya la última etapa, ¿no es cierto?, que nosotros hemos ido incorporando, que es efectivamente la predicción. Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos, bueno, si ya tenemos, ¿no es cierto?, determinada la demanda, bueno, respecto de qué factor o variable la vamos a hacer interactuar o relacionar. Y claramente, en el fondo, la tenemos que enfrentar a la oferta, y nosotros pensamos que esa oferta, ¿no es cierto?, proyectada en distintos escenarios. Y por eso que hablamos de predicción, y por lo tanto ahí trabajamos bastante más con modelos, hacemos el cruce, ¿no es cierto?, con modelos, particularmente con WIP, lo que hemos trabajado más nosotros. Y para eso, indudablemente, ahora necesitamos, ¿no es cierto?, disponer de información base, escenarios de pluviometría, de escorrentía, reglas de operación, de uso, etc. Todo eso, en el fondo, ¿no es cierto?, necesitamos para poder completar y efectivamente llegar a una determinación fina y precisa de la demanda. Ahora, en términos y con esto termino, la proyección temporal respecto de esto, nosotros pensamos que se pueden ir haciendo en paralelo, lo que implica, digamos, un ejército más o menos importante de gente trabajando al mismo tiempo. Pero en ningún caso, en el fondo, un ejercicio así va a tomar menos de 24 meses. La experiencia nuestra, que ha sido a partir de proyectos, en general han sido todos proyectos de 24 meses, uno tras otro, ¿ya? Por ahí uno en paralelo, pero en general secuenciado, uno primero, el otro después, el otro después. Afortunadamente nos hemos adjudicado su financiamiento tal como lo teníamos pensado, y nos ha permitido entonces llevar la metodología, pero no menos de 24 meses, y en tiempo, digamos, integrado, hacer ¿no es cierto?, bien hecha, que permite efectivamente dotarse de una herramienta buena. Creemos nosotros que alrededor de 48 meses, o sea, entre 24 y 48, por ahí debe ir a andar los tiempos. Se puede acortar un poco, eso indudable, va a depender, ¿no es cierto?, un poco de las condiciones. Pero el dato, ¿no es cierto?, principal es que nunca menos de 24 meses. Esto, por supuesto, a partir de la experiencia nuestra. Puede haber eventualmente a lo mejor otras vías, otros mecanismos que puedan ser
quizá un poco más eficiente en términos del uso del tiempo, pero yo les he contado, digamos, lo que nosotros hemos hecho. Eso es, creo que anduve más o menos en el tiempo casi un poquito pasado, así que dejo hasta ahí. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo disponible para también la ronda que viene después, que es la conversación sobre el particular. Muchas gracias. Gracias Héctor. No sé si Julio Haberland va a compartir alguna presentación o solo nos va a hablar sobre la mirada que él tiene también de poder unir estas 12 formas de poder trabajar, y Julio a nivel de intrapredial. Ahí está Julio. Julio, buenos días. Buenos días. Bueno, Nelson, que me hace trabajar donde me encuentre en el mundo, pero bueno, aquí estamos. A ver, el otro día tuvimos una reunión precisamente con Nelson y con Héctor y Pablo, y estuvimos discutiendo la forma de seguir avanzando en lo que hemos logrado hacer sobre los años. La verdad que no quiero hacer una presentación de los resultados del proyecto Fertisavia, ¿no es cierto?, que involucra tanto recursos hídricos como, ¿cómo se llama?, como recursos nutricionales, porque, a ver, ¿cómo comparto acá? Compartir pantalla. Denme un segundo para ver si esto lo puedo compartir. Compartir. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si me resulta esto. Ahí está. ¿Por qué? Porque este día, jueves 18 de la próxima semana, tenemos el cierre del proyecto Fertisavia, en que vamos a presentar los resultados de este proyecto, que son bien interesantes, tanto desde el punto de vista del recurso hídrico como de los nutrientes, dado que partimos, ¿no es cierto?, como ustedes ya saben, con el nitrógeno, y los resultados son bastante sorprendentes, ¿ya? Así que espero que todos hayan recibido la invitación, y si no, obviamente hacérselas extensiva para que nos podamos ver el día jueves 19 en el Casino Antay, desde las 8:30, ¿no es cierto?, y esto cierra a mediodía. Así, para no hacer un spoiler, don Nelson, no voy a presentar los resultados del proyecto, ¿ya? Julio, principalmente mientras enfoquemos en cómo generamos planificación a nivel predial hacia adelante con la herramienta que presentó Héctor y con todo lo que ustedes han trabajado como GEA, digamos. Pero no, eso no quiere decir que no le voy a decir nada, don Nelson, ¿ya? Entonces, lo que sí, no sé si se acuerdan que nosotros teníamos otro proyecto que era perdón. ¿Ah? ¿Por qué no está corriendo esto? Denme un segundo. Ahí está, estoy al final. Ahí está. Que era el proyecto de recambio, ¿no es cierto?, que hacía o que hizo un análisis de alternativas de especies y variedades para la pequeña y mediana agricultura de Atacama. Ese proyecto está listo y su informe está totalmente listo y entregado, esperando solamente la aprobación, ¿no es cierto?, del gobierno regional para su distribución. Y en este caso, nosotros hicimos un levantamiento, no voy a entrar en el detalle del proyecto, pero hicimos un levantamiento, hicimos el seguimiento de las variedades nuevas que se habían plantado, hicimos todo un análisis climático ¿cómo se llama?, de los dos valles, y se hicieron definiciones de zonas climáticas a nivel súper detallado, lo cual calza muy bien con lo que recién presentaba don Héctor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto sería un insumo para poder ir calculando la demanda en detalle.
Ahora, yo concuerdo con Héctor que es necesario un levantamiento detallado de la infraestructura disponible y finalmente también de las superficies reales. Porque nosotros normalmente hacemos hacemos una estimación de la superficie cultivada que muchas veces dista de la realidad. El estudio climático, ¿no es cierto?, que involucró, bueno, un montón de variables, que después se interpretaron en términos de riesgo de distintas especies, permitió generar dos escenarios, ¿no es cierto?, el escenario actual y el escenario 2050. Esto lo trabajamos con el profesor Santibáñez y, ¿no es cierto?, hicimos ese trabajo para cada una de las zonas climáticas previamente definidas. Yo creo que estamos más o menos en la misma línea. Y es importante, ¿no es cierto?, para implementarlo, poder georreferenciarlo. Así que a mí me parece una buena alternativa, una buena opción, ¿no es cierto?, en este caso, unir fuerzas y georreferenciar el valle y cada uno de sus predios en buenas cuentas, y eso es lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, para poder acotar la demanda hídrica y poder hacer un balance detallado. Don Nelson se quedó dormido. Ahí está, don Nelson. No, jamás, menos cuando está hablando usted, don Julio. Oiga, ¿qué le parece que abramos la conversación a los panelistas, abramos al auditorio, y si hay consultas, si hay aclaraciones con respecto a tanto para Héctor como para Julio, y abrimos la conversación, porque hay una propuesta de poder construir una metodología para determinar demanda. Ahora hablemos sobre eso. Así que si hay consulta o si hay aportes, bienvenidos. Están también hay comunidades de aguas subterráneas presentes. Conversemos. Nelson, perdón. Y solamente decir que creo que el tema del que estamos hablando es realmente muy, muy importante. Nosotros en el Valle de Copiapó todavía no vivimos esa realidad tan dramática que están viviendo más al sur, quizá en el Valle del Limarí, en el Valle de la Aconcagua. Pero eso no significa que estemos exentos del riesgo, que es cierto que probablemente, de hecho, va a llegar, estamos muy cerca de que eso ocurra. Y por el lado, comentarles que por el lado de las CAS, por ejemplo, estamos en un proyecto para estudiar cómo poder hacer un prorrateo. Y la verdad es que cuando nos enfrentamos a ese dilema, antes de que las autoridades, en el evento que se necesite hacer, antes que las autoridades lleguen y impongan algo que no sea muy racional eventualmente, mucho mejor prepararnos nosotros para tener una propuesta de cómo podemos repartirnos el agua y que el valle siga funcionando. Yo creo que al final el objetivo de todos debe ser que todo lo que está plantado actualmente y produzca, ojalá siga produciendo. Y hay muchas formas de ver el tema del prorrateo. Están los derechos de agua, están las demandas reales que uno tiene, están las eficiencias con que cada uno de los regantes hace uso del agua. Así que yo creo que estamos en un momento ideal, tal vez incluso un poco tarde, para tomar este tema en serio y desarrollar una herramienta y una propuesta para el Valle de Copiapó de cómo vamos a trabajar en el futuro cuando el agua realmente ya no sea tan abundante como todavía lo es. Así que ese es mi comentario, digamos, y que yo no sé exactamente respecto a esta herramienta, hay que desarrollarla, pero creo que determinar demanda real va a ser súper relevante al futuro para exigir eficiencia a cada uno de los regantes y repartir el agua que tengamos disponible de una forma que para todos sea igualitaria. Así que
felicitaciones por esta motivación de tomar el tema del agua ahora de este otro punto de vista para que todos también tomemos conciencia de la gravedad del asunto que se nos viene probablemente encima en el corto plazo. Gracias, gracias Rodrigo. ¿Más comentarios, por favor? ¿Consultas? Don Carlos había levantado la mano, don Nelson. Ya. Carlos. Oye, dos cosas. En presentación puede ser una tontera, pero seguimos insistiendo en canales o en río pérdidas. Esos son balances y recargas de acuífero. Hay que tratar de cambiar o buscar una palabrita un poco más que nos diga que es la recarga que tenemos nosotros, específicamente lo veo por agua subterránea, completo. En lo que presentó Héctor, no sé si me paré un rato, si midieron bien las infiltraciones de los ríos cada ciertos kilometrajes para saber cómo se comportan, qué es lo que llega, un poco lo que hicimos en el Huasco, como por más de 20 estaciones de río. Y no veo tampoco el tema de pozos, cómo es la productividad. Nosotros estamos trabajando acá en prorrata, para decirle a Rodrigo, nosotros empezamos el 2016 con la Universidad Católica, con Donoso y un francés, tenemos listo algo hecho ya. Hay que mejorarlo, sé que la Carola y la Fernanda están trabajando en eso. El tema de las hectáreas, nosotros ya también terminamos, pasamos de 4.600 en algún momento del 2000 que decía Héctor, hasta la fecha 1.006, estamos viendo hoy día, analizando por qué se fueron perdiendo. Hay algunas que tenemos muy claras y hay otras que todavía tenemos algunas dudas. Tenemos las demandas, que estamos trabajando con la Paulina que está por ahí, pero también estamos haciendo y adosado el trabajo de la Universidad de Atacama en validar los acuíferos, capacidades de almacenamiento. Ya estamos trabajando en poder proponerle a los agricultores, dependiendo cómo va bajando el acuífero, si tiene que bajar la bomba, si va a poder profundizar el pozo, o posiblemente vaya a estar en la roca. Y eso es una de las cosas que se le escapa a todo el mundo. Uno dice, no, tengo unos acuíferos excelentes, no están bien estudiados. Eso ya lo aprendimos con el proyecto de hoy día de la Universidad de Atacama. Por lo tanto, si no mejoramos la información de los acuíferos, porque también un poco la pregunta del otro día que le hacía a usted, el 80 o el 85% de lo cultivado o del uso del agua en el Copiapó es agua subterránea. Entonces, ¿qué nos pasa más adelante? Es la famosa recarga de 4.000, hoy día va a haber 3.000, 2.500, 2.000, porque todos vamos a decir, no, si necesitamos tanto esto, vamos a ser eficientes, vamos a usar 9.000 metros por cultivo, pero puede ser que seamos sumamente eficientes, pero la recarga de la cuenca va a ser menos de lo que estamos consumiendo, ¿no? Y lamentablemente eso es triste. Y para allá tenemos que ir. Entonces, nosotros ya estamos evaluando un sector que es la cabecera del 5, que nos pasa que pasamos de 1.200 a 230 hectáreas. El acuífero se ha ido mejorando, pero no hay un rebalse para la parte más baja. Y ahí estamos haciendo un análisis desde los primeros pozos hasta el día de hoy, y vamos a gastar plata en hacer más TEM y tomografía, porque según los estudios antiguos, la CASUB era en 1.002 ser sostenible. Hoy día estamos consumiendo con recarga, aporte, de vuelta del agua sanitaria, como 700 litros, y seguimos bajando. Entonces, wow, ¿qué nos está pasando? Entonces, cuando el otro día ustedes preguntaban, y con esto termino, ¿cuánto era la disponibilidad de agua? Es bien jugarse un full de decirle, no, van a estar listos 3, 4 años más y no va a haber problema. Por lo menos a nosotros eso no lo ha enseñado la experiencia. Entonces, por eso que es drástico sacar la demanda y ser sumamente eficiente, para después mirar y decir, oye, los vamos a tener que achicar, o vamos a tener que ir a la costa, buscar las soluciones. Eso,
Ese era un par de preguntas para Héctor y un poco de aclaración y que ya estamos trabajando sobre lo que está presentando Héctor hoy día. Héctor, ¿tienes comentarios para lo que plantea? Sí, a ver, respecto al tema del río, sí, en el fondo se trabajó, digamos, en eso. Tenemos también experiencia, digamos, en ello. Entonces, eso está. Ahora, respecto del tema de los pozos, efectivamente, esa es un área en la que nosotros empezamos a trabajar hace más recientemente, y lo estamos desarrollando bien fuerte ahora en el consorcio. Y lo que yo mostré efectivamente es lo que hemos hecho, digamos, hasta ahora. Y por lo menos la realidad hasta ahora de estas cuencas en las que trabajamos, básicamente fueron aguas superficiales, es decir, mayoritariamente es agua, ¿no es cierto?, superficial. Y por eso que lo que planteamos, digamos, tiene ese sello, lo que no significa, digamos, que no se pueda incorporar, digamos, lo otro. Y por lo tanto, por ejemplo, el caso de lo que es agua subterránea, efectivamente, en el fondo es mucho trabajo, ¿no es cierto?, en geofísica, mejorar lo que existe, eventualmente corregir aquellas informaciones que tengan espacios de error, para poder incluirla, ¿no es cierto?, integrarla en los modelos. Nosotros ya también estamos trabajando, ¿no es cierto?, en esta relación, en la integración de las aguas superficiales con la subterránea, particularmente con el EL, que estamos avanzando ya en eso. Entonces, es parte de las cosas que podemos, digamos, también hacer. Ahora, respecto a lo que decía Carlos sobre lo que ya tienen, perfecto, eso está muy bien. En el fondo, si hay camino, ¿no es cierto?, avanzado, es precisamente lo que se necesita, digamos, saber poner sobre la mesa, y sobre esa base, entonces, construir. Es decir, si de aquí se va a levantar una idea, una propuesta, ¿no es verdad? En efecto, esos son elementos centrales, porque si ya están hechos, y por lo tanto se comparten, digamos, los criterios técnicos con los cuales fueron hechos, se ajustan, digamos, un poco a los requerimientos de esta metodología que nosotros hemos desarrollado, que no debería, ¿por qué no ajustarse? Yo creo que ahí hay una buena parte, digamos, avanzada. Lo que viene entonces es delinear, ¿no es verdad?, lo que podemos hacer en términos de propuesta con eso. Entonces, eso es en términos, digamos, generales de lo que logré, ¿no es cierto?, ver de las preguntas de Carlos. Respecto al tema de las pérdidas, sí, indudablemente que es parte de las deformaciones, ¿no es cierto?, históricas, y por lo tanto también el llamado de atención a hacer los cambios en el fondo, porque finalmente el discurso crea realidad. Así que eso me parece bien. Eso podría, digamos, señalarle, digamos, a Carlos. Gracias, Héctor. Tengo una consulta para ti, que está en el chat y está basada sabemos que aquí estamos hablando de una construcción de demanda desde el punto de vista de los productores. Y en el chat, Karina consulta cuál es la relación de esto que estamos armando con la DGA. Entonces quería consultarte, Fabián, ustedes qué experiencia han tenido una vez que ustedes han trabajado en estas propuestas, y la DGA qué respuesta ha dado, digamos, a esto. En tu región, digamos, en la región de Sí, sí, Coquimbo. sí. Bueno, nosotros en general en estos proyectos, dentro de eso hay un FONDEF también. La DGA, así como la CNR, casi todos ellos han sido parte ya sea de los comités en el fondo, o de los beneficiarios que forman parte, digamos, que patrocinan los proyectos. Por lo tanto, de alguna manera, ellos, o sea, desde el origen, desde el inicio, ¿no es cierto?, conocen y han sido parte de esta iniciativa. Por lo tanto, no es algo desconocido. Nosotros hemos hecho incluso, avanzado algunas conversaciones con particularmente la CNR, para considerar algunos otros elementos, por ejemplo, en las calificaciones de los proyectos, es decir, cuestiones que tienen que ver con gestión hídrica en particular. Entonces,
hasta aquí, digamos, nosotros hemos tenido un buen vínculo, diálogo con ellos, hemos recibido observaciones en general, pero no ha habido, digamos, conflicto o, si tú quieres, alguna contradicción normativa respecto de, por lo menos, las líneas que estos proyectos han seguido. Cuando nosotros hemos actuado siempre dentro de la estructura, digamos, normativa y particularmente relacionados, es decir, ellos no han estado, digamos, ajenos a esta idea, en el fondo, ¿ya? Puede que en lo particular, eventualmente, en cosas más específicas, o a lo mejor de mucho más detalle, por ejemplo, el tema de agua subterránea, en el FONDEP que acabamos de terminar hace poquito, eran parte fundamental del proyecto, ¿ya? Y teníamos en el directorio, digamos, sentada la DGAI como miembro relevante de ese directorio, ¿ya? Entonces, sí están involucrados en esto. Gracias, Fabián. ¿Hay más comentarios, por favor? ¿Más consultas? Estamos todos levantando la mano, pero... Y yo no las veo, disculpe, voy a cambiar acá el sistema para poder ver las manos. Parece que Ya, tú no lo don ves Julio. porque está llena la pantalla de manitos amarillas. Ya, ahora entonces vayan tomándola, y aparte usted, don Julio, yo voy a cambiar aquí el esquema para poder ver las manos. Ya, a ver, solamente un par de comentarios en relación a lo que dice Rodrigo. No puedo estar más de acuerdo, y haciendo uso del lenguaje que se usa hoy más. ¿Ah? Yo creo que tenemos que generar una propuesta que venga desde el territorio, como dice, o sea, una propuesta de gobernanza que venga desde el territorio, es decir, cómo nos queremos organizar, más que se venga a imponer una forma de organizarse desde afuera. Yo creo que eso es básico, ¿no es cierto? Y probablemente eso pasa por, si es que tenemos claridad de cómo, dónde y cuándo se requiere el recurso hídrico, uno puede hacer también una propuesta y una solicitud de inversión desde el Estado en infraestructura que permita la buena y adecuada operación y sustentabilidad de la, ¿cómo se llama?, de la cuenca como una cuenca productiva. Yo creo que eso es clave. Y de hecho es una propuesta que yo le voy a hacer a las autoridades la próxima semana, dado que me llamaron para plantearles ideas. Yo creo que eso es esencial. En relación a lo que plantea Carlos, que yo creo que es súper importante dentro de este modelo, es darle continuidad a las mediciones, es decir, esta cuestión es una cuestión dinámica. Y de alguna forma tenemos que ir integrando todos los esfuerzos que ya se han hecho a generar los mapas y ¿cómo se llama? Y los balances, tanto macro como micro, y darle una estructura de medición continua. Es decir, hoy día la DGA exige medición continua, esa información es pública y tiene que poder ser recogida y modelada y analizada en forma permanente. Y lo tercero, en términos de el recurso hídrico, que es donde nosotros trabajamos más fuertemente, obviamente la brecha todavía en el uso es enorme. Hay mucha agua que se mal usa y por consiguiente, ¿no es cierto?, ese es un hándicap que ya a estas alturas no nos podemos permitir. Eso, Nelson. Gracias, don Julio. Como veo las manitos levantadas, voy dando la palabra. Pauli. Buenos días a todos. Bueno, me quiero sumar a lo que decía don Julio, que para allá estaba como orientada mi consulta. Si bien afortunadamente están las herramientas como para ir detallando de manera más precisa la demanda hídrica, también creo que es importante, o me gustaría saber también cómo qué experiencia han tenido tanto en la cuarta región, don Julio, en cómo ha sido la bajada al territorio para la implementación. Porque ahí hay otra área bastante interesante como para poder materializar las mejoras en eficiencia hídrica. Entonces ahí don Julio hablaba de gobernanza con respecto a las autoridades, pero también me gustaría saber cómo han sido esas conversaciones también con las mismas juntas de vigilancia, otras organizaciones de agua y con los mismos agricultores, viéndolo como desde la gestión hídrica a nivel macro,
como también a nivel intrapredial. Bueno, nosotros ya estamos al menos en la comunidad de agua subterránea haciendo esa bajada, pero me interesa también tener la noción de ustedes en las áreas donde están trabajando. Aquí estamos teniendo un trabajo mano a mano con los agricultores para poder ir mejorando la eficiencia del uso del agua y haciendo el cruce de la demanda teórica con los manejos que hacen los agricultores y optimizando el uso o sea, optimizando la eficiencia de los equipos de riego. Pero esto, como es un tema bien amplio, se puede tomar de distintas aristas. Entonces me gustaría saber también cómo ha sido la experiencia de ustedes. Víctor. ¿Perdón? ¿Yo? La consulta de Paulina, ¿cómo esto ha bajado, digamos, en la práctica a los productores y al manejo? Ya, mira, bueno, el asunto en el fondo es el siguiente, de lo que yo les mostré, digamos, la iniciativa y buena parte, todas las hemos trabajado con las juntas, con las organizaciones, ¿ya? Hemos hecho ese trabajo, digamos, ahí, y por lo tanto ya hay un primer contacto, si bien la organización de usuarios, digamos, es un ente que no necesariamente es vis a vis a los productores, pero sabemos que en nuestras cuencas prácticamente sí. Entonces hay una relación directa que está, digamos, puesta allí. Ellos efectivamente han incorporado buena parte en las iniciativas que hay, en el fondo, a la gestión, ¿ya? De lo que van haciendo. Por ejemplo, hemos desarrollado con ellos también mucha capacitación en el uso de herramientas, incluso el mismo modelo WIP simplificado, digamos. Hay varias que lo tienen y son capaces de usarlo, ¿ya? Otras efectivamente no. Ahí hay una primera relación. Lo otro es que también hemos trabajado a nivel predial. Eso lo hemos hecho particularmente en el Choapa. Ahí hemos tenido más experiencia, digamos, con trabajo predial en términos de determinación de la demanda, y yo diría, digamos, que Pablo les comentó la vez anterior, los modelos prediales, ¿no? Ahí hemos hecho, digamos, eso con productores, ¿ya? Y por lo tanto hay también un acercamiento real, o sea, concreto. Esta cosa yo creo que en el fondo es como hay que predicar, y tú te vas dando cuenta en el fondo que poco a poco efectivamente las cosas se van instalando. Son procesos no simples, digamos, de cambio y transformación, particularmente en términos de la gestión hídrica a nivel predial. O sea, Julio, que tiene más experiencia en eso, podría darnos una lata conferencia respecto de lo difícil, lo lento en el fondo que son los cambios, particularmente en esta área, a pesar de todas las restricciones y dificultades que tenemos desde el punto de vista de la oferta. Entonces, para cerrar, sí, hemos hecho en el fondo la bajada desde las organizaciones de usuarios hasta los productores. Y esa es una cuestión fundamental. O sea, en eso Paulina, digamos, da un buen pie, y es que, en efecto, todas estas herramientas finalmente tienen que, conocerse desde la base, desde la unidad mínima, ¿no es cierto?, en el territorio, y aquellas que sean aplicables al contexto predial de la gestión, ¿no es cierto?, a esa escala, también. Hay otras que efectivamente el productor no las va a tomar, pero es fundamental que las conozca para que pueda entender en el fondo por qué, por ejemplo, una organización decide o toma una decisión. No se puede en el fondo esperar transformaciones muy profundas en esta área si se desconectan las dos cosas. Entonces, cuando yo decía este vis a vis, es porque en efecto cuando uno dice organizaciones de usuarios de agua, claro, van, pero no están, digamos, todo. Entonces hay que hacer como otro trabajo también ahí en paralelo, que puede tener la misma profundidad o incluso mayor que en nivel superior. Entonces, van completamente de la mano, van completamente de la mano. No sé si le respondí bien. Sí, Fabián, gracias. Disculpa, yo tenía apagado mi micrófono. Rodrigo Galvez, tenías la mano levantada.
Eduardo Estefan tiene la mano levantada también. Sí, ¿cómo están? Bueno, Buenos me días, da, me da un poco de vergüenza la pregunta que voy a hacer, pero yo soy no técnico, pero en mi casa me enseñaron de chico que es mejor ser ignorante una vez que mantenerse ignorante para siempre, así que voy a preguntar nomás. Ya, miren, hace un tiempo atrás, que debe haber sido unos 2 años, me parece que fue pre-pandemia, la Universidad de Atacama hizo un estudio, incluso hicieron una aplicación que a mí me pareció súper interesante. Y en ese estudio, en esa aplicación que hicieron, hacían mediciones del agua, niveles de acuífero, recuperación de la cuenca. Un estudio que me parecía bastante completo y yo, que no soy técnico del área, pero estoy en la agencia, me invitaron y fui y me pareció alucinante. Una de las cosas que ellos decían y comentaban era que existía la posibilidad porque dividían el valle y el acuífero, en este caso del río Copiapó, en sectores, sector 1, 2, 3, me acuerdo, y hasta habían varios sectores, 11, 12 hasta abajo. Ellos decían, y según el estudio lo que habían visto, es que habían acuíferos que tenían, o secciones que tenían superávit de agua por poco uso, y otras que tenían déficit, bastante déficit. ¿Ya? Y ellos hablaban de la posibilidad de trasladar o traspasar agua de las secciones que tenían superávit hacia aquellas que tenían déficit. Y ahora se me vino la pregunta después de escuchar lo que ustedes comentaban, ¿eso realmente es una posibilidad? ¿Se puede hacer? ¿Ayudaría de alguna manera? Esa es mi pregunta. Carlos, no sé si tú que conoces el proyecto con más profundidad, lo que ha hecho la UDA, ¿tienes alguna respuesta para Eduardo? Que a lo mejor escapa un poco lo que maneja Jaime y Reyes. Primero, la ley no te permite, o sea, tendrías que llevarlo por tubería para arriba y ahí vaya a tener que hacer un balance. Y no creo que exista comunidad de agua que hoy día, como estamos, vaya a estar disponible para eso. Es un poco lo único que hemos permitido, nosotros por lo menos en la CASU, es el agua consumo humano, que nos hicimos cargo del 2012 en su totalidad. Pero a las mineras siempre le hemos hecho las restricciones o achicar, o básicamente no, cuando exportan fuera de la cuenca o van a otro sector. Por eso porque nosotros no tenemos recarga del río Copiapó hacia abajo, y es mucho más complejo, y hoy día el estudio sí que te dice Atacama, que yo creo que posiblemente el mismo que se está terminando ahora en junio, que los acuíferos, algunos calzan, pero otros son mucho más chicos y tienen menor capacidad de retención. Por lo tanto, ahí vamos a tener que evaluar después de junio todo lo que tenemos. Y a medida que tú vas perforando, vas llegando a la roca o vas haciendo tomografía, TEM, lo que corresponda, vaya a ir pudiendo tener más información y decir, oye, antiguamente decía que tenía 500 millones de capacidad, hoy día me quedan 300 y en realidad me quedan 100. Y 100 millones, si no tengo recarga, me va a alcanzar para, no sé, 5 o 6 años más. Y de ahí no tengo nada más que hacer. Nada más que hacer. Si ese es el problema. Y lo que hablaban de la prorrata recién, la prorrata, si el Estado la toma, la va a tomar por caudal nominal. Y el caudal nominal, para los que pidieron derecho por lo que necesitaban, no derecho de papel, es fatal. Tiene que ser en metros cúbicos, por cada litro por segundo. Eso es una de las cosas que no se nos puede olvidar, porque el caudal nominal mata a la pequeña agricultura, a los medianos y a algunos grandes que nunca pidieron más derechos de lo que necesitaban en la cuenca del Copiapó. Por ser el Copiapó son como 20.000. Ojo con eso también. Gracias, Carlos. Y Eduardo, ahí está la respuesta que solicitaste. Y la última, ya veo otra mano, la mano de Rodrigo también, que estaba levantada hace un rato. Rodrigo. Hola, buenos días a todos. Disculpa, tengo que pararme, no puedo contestar con una la palabra. No, solo un poco contar la experiencia que hemos tenido nosotros trabajando en la Universidad de Chile, que muchas veces para calcular, bueno, yo creo que calcular la demanda y determinar cuánta agua requerimos, yo creo que hay un punto bien importante para comenzar, sobre todo cuando tenemos un déficit estructural que ya todos sabemos y lo hemos conversado por harto rato. Un poco, claro, cuando nosotros nos vamos al balance teórico de demanda hídrica,
lo que hemos visto que muchas veces no se ajustan a la realidad técnica y productiva. Solo contarle que nosotros lo que hemos podido hacer para poder llegar a cuantificar los volúmenes utilizados, las demandas asociadas, hay muchos factores que influencian y parte de aquello es el estado actual de los sistemas de riego. Yo creo que es el punto de partida. Después continuamos, una vez que ya zanjamos ese punto, continuamos y estudiamos el suelo y determinamos la capacidad que tiene el suelo de retener agua, sobre todo cuando son muy desuniformes en ambos valles. Después de ello seguimos un poco haciendo el seguimiento de cómo evoluciona el crecimiento de los cultivos y aparte de eso tomar parámetros fisiológicos que nos puedan indicar si la planta está respondiendo o no está respondiendo al consumo de agua, porque cuando uno toma un K/C de tabla o toma un K/C satelital, muchas veces el comportamiento interno o intrarradial no está muy cercano. Y para eso hemos validado un par de sensores que como dijo don Julio, el martes, el jueves vamos a mostrar información, pero tenemos ya hartos años de investigación con aquello y son sostenibles las demandas obtenidas. Son parámetros fisiológicos como flujo de savia, potencial hídrico, conducta asintomática, y aparte de ello también tomamos las calidades de agua, porque es súper relevante a la hora de estimar la demanda, porque las fracciones de lavado y etcétera han generado un aumento de los requerimientos. Aparte de ello, la evolución también de las variedades de uva de mesa también ha generado cambios en las demandas particulares, ¿ya? Antiguamente eran variedades de mucha más tempranas, los rendimientos eran menores, pero también los rendimientos eran menores. Entonces, tampoco quiere decir que hoy día estemos usando más agua y estemos produciendo menos. Un poco lo que hemos, y como resumen, lo que hemos logrado más o menos en cuanto hemos determinado los volúmenes más o menos que hemos llegado aquí a evaluar en Copiapó van entre 9.000 a 12.000 metros cúbicos por hectárea, incluyendo fracciones de lavado, y hemos llegado a subir de 1.7 kilogramos por metro cúbico de fruta inclusive a 4 a 5 kilogramos por metro cúbico, y eso está principalmente dado porque hoy día las variedades son más productivas. Entonces, dado este contexto, yo creo que es súper difícil poder cuantificar de forma exacta el volumen en cada localidad o en cada predio, pero sí podemos hacernos cargo de un poco eficientizar el uso del recurso a través de mantener los sistemas de riego de forma óptima, porque yo creo que gran parte del componente de llegar al éxito productivo y lograr los volúmenes que un poco conversábamos va de la mano con que el sistema de riego esté funcionando con la eficiencia debida. Y también hemos logrado medir que con el uso de vallas con techo, las reducciones de estos volúmenes hablados son entre el 20 al 30%. Al menos eso es un poquito lo que quería decir y un poco cuantificar y ponerle un número a las demandas que hemos podido medir durante estos años. Y respecto un poco a lo que decía Paulina de cómo lo inserta el productor en su labor diaria, yo creo que existen dos tipos de productores. Yo creo que lo hemos conversado en otros talleres, donde hay productores que sí lo cumplen, que sí son bien rigurosos, tienen protocolos de operación, ya sea de riego, fertirriego, etcétera, hacen seguimiento permanente, a lo mejor con tecnología o sin tecnología, pero sí tienen claros esos parámetros. Pero hay otros productores que por desconocimiento siguen una recomendación genérica y ahí es donde a veces las eficiencias no son debidas, ¿ya? Entonces yo creo que el acompañamiento técnico es la clave para poder hacer y resolver esta brecha y poder cuantificar la demanda de forma precisa en los campos. Eso, no sé si se me escapa algo de lo que quería decir, pero un poco para cuantificar un poco y ponerle un número a lo que hemos medido. Gracias, Rodrigo. Creo que ahí apunta, digamos, un poco esta reunión que estamos planteando y la propuesta que hicimos al inicio de la reunión. Digamos, hay modelos de cuantificación a nivel de cuenca, y hay un modelo y trabajo que ustedes han hecho a nivel intrarradial, y creo que es súper necesario reunirnos. Y ahí vamos a tener que más adelante pensar en cómo efectivamente llegamos con esto a lograr lo que tú dices, éxito productivo con el agua disponible. Digamos. Hoy día, se lo planteé, Carlos también lo planteó, hoy día disponemos de agua, o sea, todavía no estamos en crisis, pero si llegamos a crisis, ¿cómo mantenemos éxito productivo
con agua, con el agua que disponemos. Creo que hay un desafío. Rodrigo Rojas tenía la mano levantada y después don Julio, por favor. Sí, buenos días. Bueno, un poco, Rodrigo Gálvez dijo un poco lo que está yo pensando, ¿ya? En el fondo, como que hemos hablado harto de un poco de la eficiencia de distribución del agua, de a lo mejor modelos satelitales que pueden estimar los coeficientes de cultivo, no sé, redes de estaciones meteorológicas que pueden estimar los ETC, la evapotranspiración potencial, pero yo creo que hay un trabajo importante que se puede hacer en terreno mismo, en cada uno de los campos. Cada una de las realidades son distintas y cada parrón es distinto. Yo creo que como generalizar en cuanto a, no, en este momento la planta tiene tal coeficiente de cultivo, es difícil de definirlo así. Y hay muchos parámetros que en el fondo dependen de la planta, como los mismos, son parámetros fisiológicos que en el fondo van a reaccionar en cada caso distinto, generando distintas superficies de cubrimiento que van a determinar distinta transpiración por la planta, distintos índices de área foliar, y todo eso tiene que ver con la historia de la planta, con los manejos de la planta, además de todo lo que hemos hablado, ¿no? Y ahí también está el tema de mallas, que yo creo que es bien importante recalcarlo. Algo mencionó Rodrigo Gálvez con relación a las mallas, pero efectivamente yo también he visto que con el uso de mallas, o sea, además de generar mejores condiciones por menos viento, a lo mejor para menos ataques de pájaros, como se ha estado planteando el uso de mallas, también hay un tema en la disminución de la irradiación que entra al cultivo, y con eso en el fondo uno en algún momento podría pensar, no, le estoy dando menos luz a mi cultivo, va a trabajar menos, pero no es así, porque en el fondo la saturación fisiológica de la planta es con mucho menos radiación de la que tenemos, y sobre todo acá en Atacama. Entonces al final esa disminución que le podemos hacer con la malla va a hacer que la planta gaste menos energía en disminuir el exceso de temperatura, que es en el fondo ese exceso de radiación se va a convertir en temperatura y la planta va a tener que transpirar más agua para controlar esa temperatura. Entonces yo creo que ahí hay todo un tema que yo creo que ya se está trabajando a lo mejor ya más a nivel de invernadero en otras partes del mundo, en zonas desérticas, digamos, y semidesérticas, o áridas y semiáridas, pero yo creo que es importante. Yo también he visto hasta un 40% menos de utilización de agua con cubiertas, digamos, de malla, que yo creo que no es menor, ¿ah? Y manteniendo los rendimientos incluso hasta con mejores rendimientos, por lo mismo que mencionaba, digamos, del menos trabajo que tiene que hacer la planta para eliminar, digamos, ese calor. Es un poco, yo creo que hay que ponerle... Creo que ahí hay otra herramienta de trabajo que hay que empezar a considerar. Así que muchas gracias, Rodrigo. Julio, tú tenías la mano levantada y después vi la mano de Alejandra en algún momento, pero Julio. Bueno, solamente para tomar un par de ideas que me parecen importantes. A ver, en relación a la pregunta que hizo Eduardo. Es posible trasladar el agua de un subsector al otro, etcétera. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar fuera de la caja, como dice Rodrigo, ¿no es cierto? Piensen fuera de la caja. Es decir, nosotros tenemos un esquema y con el cual hemos trabajado toda la vida, pero ¿de dónde vamos a sacar agua si es que no tenemos recarga natural? ¿Vamos a buscar una planta de desalación? ¿Vamos a permitirnos mover agua? ¿Vamos a permitirnos llegar tal vez a un acuerdo con una minera que nos ayude a mover el agua de un lugar a otro? Es un problema de infraestructura. Para mí eso es netamente un problema de infraestructura y de organización distinta. La verdad que en todos estos años yo nunca me he metido
organización y la gobernanza, como he sido bien respetuoso de ese espacio, porque sé que hay otras instituciones que están trabajando en ello. Yo he tenido la suerte de trabajar más al sur en eso. Pero obviamente cuando más al sur, y me refiero a Linares, Talca, Parral, el problema de ellos es que usan demasiado mal el agua, pero tienen todavía. Entonces, cuando uno llega a una situación crítica en que el agua no está, y no puedo concordar más con don Carlos, que dice esta cuestión tiene que pasar a un balance volumétrico, absolutamente. Pero pasar a un balance volumétrico implica infraestructura. Yo no puedo pretender hacer eso sin infraestructura. Entonces, ahí retomo un poco el pensamiento que planteaba antes, digamos. Es decir, ¿cómo como comunidad Valle Copiapó, es decir, o Valle Huasco, pensamos el valle como un todo, de forma que el agua pueda ser manejada en forma adecuada. Y obviamente la celda de control final es el predio. Cada predio necesita tomar un compromiso de buen uso del recurso. O decir, ¿no es cierto?, este va a ser mi balance para poder hacer un balance completo del valle. Y decir, mis requerimientos son 1.200.000.000 de metros cúbicos esta temporada, no tengo idea. Yo creo que hay que pensarlo distinto. Yo creo que estamos en el punto en que hay que empezar a pensar distinto la gobernanza, la forma en que se estructura, los litros por segundo. Yo creo que ya quedaron en el pasado, ¿no es cierto? En términos de entrega de agua. Es un poco, Nelson, yo creo que tenemos que meterle cabeza de forma de poder tomar decisiones que nos permitan enfrentar el problema. Gracias, don Julio. Hay otros desafíos. Usted sigue colocando desafíos que tenemos que empezar a desarrollar. Don Héctor, usted tiene la mano levantada. Sí, muy cortito. Yo solo reafirmando parte de lo que decía Rodrigo, lo que yo creo que en el fondo hay que rescatar justamente es que lo que él plantea, digamos, lo que se hace, en ningún caso son excluyentes, todo lo contrario. Precisamente lo que se necesita es integrar esas dimensiones, en el fondo, a la información, al conocimiento que se tiene para avanzar más rápido. Por lo tanto, Julio planteaba adelante que aquí hay una cuestión que es fundamental, que es el monitoreo. Es decir, sin datos es imposible en el fondo poder luego decir o tomar alguna decisión. Entonces, hay cuestiones como básicas que son en la mantención de sistemas de monitoreo y generación de datos que permita alimentar lo que venga después. No importa, no sabemos a lo mejor si en 20 años más vamos a estar pensando en esto o no. No importa, en el fondo, tiene que producirse una cultura del punto de vista de la generación de, por supuesto, datos que tengan cierta inteligencia, no es cualquier dato, a eso también me refiero, y que vayan alimentando, ¿no es cierto?, en forma posterior las capacidades, las inquietudes de más gente que tenga, digamos, el interés y la inquietud de avanzar en el desarrollo de estas herramientas u otras. Pero lo concreto en el fondo es que efectivamente esas dimensiones tienen que conversar, es decir, se puede llegar efectivamente con modelos a la escala predial e incorporar el detalle, por supuesto. La diferencia particular o las particularidades también se pueden incorporar. Por eso yo planteaba al inicio que es súper relevante en el fondo definir la escala espacial y temporal a la cual se quiere trabajar, porque dependiendo de eso en el fondo es qué es lo que vamos a requerir. Podemos tener N información, N datos, pero la escala eventualmente en la que decidimos trabajar no nos sirve, no nos ayuda, digamos, en aquello. Entonces, si la escala es predial, a ese nivel de detalle, perfecto, se integra y por lo tanto ajustamos y tenemos que hacer y actuar en función de esa escala y eventualmente en el fondo, o sea, no eventualmente, y eso claramente en el fondo permite rescatar las particularidades o las diferencias que puede haber incluso a nivel de planta. O sea, uno podría pensar que en realidad no es posible llegar con estos modelos, digamos, o sistemas a esa escala de detalle, y en el fondo hay restricciones, pero es posible, y por lo tanto la pega también de los centros de investigación, como las universidades u otros, es justamente
en paralelo ir avanzando en esa dirección. Es decir, hay que masticar chicle, ¿no es cierto?, y caminar al mismo tiempo, de manera tal de que se pueda, ¿no es cierto?, ir en paralelo cubriendo los temas, las necesidades. Entonces, yo creo que ahí hay un punto central. Y lo otro, efectivamente, lo que señala Julio, que tiene que ver con la gobernanza, que en efecto tiene la bajada concreta a nivel del territorio hasta la unidad mínima, en el fondo, de decisión o de integración, que en este caso debiera ser la unidad de producción, digamos, a la escala predial, ¿ya? Eso, Nelson. Gracias. Gracias. Aquí en este comité técnico, desde su inicio, digamos, siempre lo hemos enfocado en la mirada desde el productor, digamos. El centro de este comité es el productor, y desde ahí creemos que cuando estamos hablando de cómo definir demanda, estamos pensando en cómo apoyamos al productor para que su demanda le permita pues, poder cuantificar su demanda, le permita también poder planificar su producción. Creo que eso es clave. Rodrigo Galvez lo planteó, Rodrigo Rojas también, en términos de generar sistemas para una mejor utilización del agua disponible, y en general eso. Entonces, por lo tanto, creo que debemos seguir centrándonos ahí, digamos, centrándonos en que todo parte en cómo apoyamos al productor para que pueda hacer su planificación futura, digamos. También es normal, aquí hay recursos públicos también que apoyan al productor, tal vez apoyándolo en sistemas de riego, en hacer sistemas presurizados. Hay también un contexto que también es público y es privado, y por eso un poco estamos en este comité que miramos solamente la eficiencia hídrica, nos abrimos a conversar esto. Por lo tanto, yo, desde mi punto de vista, tiene que seguir el modelo que se proponga, se construya, tiene que tener debe estar desde la unidad productiva, independiente de su tamaño. Hoy hemos avanzado bastante. Julio dijo que la próxima semana estaba acá, que tenía la posibilidad de llevar este tema a nivel de autoridades regionales. Creo que hay una tarea, Julio, que debe ser abordada, y empecemos a pensar ya por la hora que el tiempo que hemos estado reunidos también, empezar a pensar si hacemos otra reunión basada en esto, y esa reunión, qué conceptos debiéramos desarrollar. Así que abierto también a propuestas de cómo continuamos, digamos. Yo propongo, digamos, que de alguna manera, si se va a proponer algo, si la información y los métodos de trabajo están, cómo eso lo bajamos tanto al Valle del Huasco como al Valle del Copiapó, es re importante. Así que abierto a que abramos la conversación sobre qué temas, sobre cuál es el ámbito que debiéramos tocar la próxima sesión, que está programada para el 16 de junio. Así que díganos, abramos la conversación sobre eso, planifiquemos la próxima sesión. Apareció la DGA por ahí también, como hoy estamos reunidos con ellos. No sé si es necesario invitar a la DGA que nos cuente qué es la mirada que tienen ellos sobre este proceso, y aquí está. Le podemos enviar los videos de las dos reuniones para que un poco tomen información. Abro la conversación a cómo continuamos, digamos, esa es la pregunta. Y entre medio, si pueden encender las cámaras en lo posible, porque está Fernanda ahí haciendo señas de que quiere sacar una imagen de la reunión. Así que estamos en eso. Díganos cómo continuamos también mientras vamos sacando la foto. Ya, Fernanda, usted nos avisa. Ya, vamos con la foto. Vamos a esperar un poco que prendan sus cámaras. Perdón, la voz, estoy súper resfriada. Faltan algunos por prender sus cámaras. Ya, vamos con la primera foto. 1. Ahí están prendiendo sus cámaras. 1, 2, 3.
Ya. Ahí sí, Fernanda. Sí, Súper, muchas gracias. Ya, pues abramos la conversación. ¿Qué paso siguiente damos? Pues aquí hay Nelson, diga. oye, está muy bien. Mira, lo que estaba viendo yo como productor, o sea, como agricultor, ¿cuál es el medio que tengo yo? Por ejemplo, están hablando de tecnificación, me parece muy interesante las mallas, pero hay que aterrizar la realidad que estamos en estos momentos, con unos costos altísimos, con las producciones súper altas y los márgenes cada vez menores. Entonces, es muy fácil decir pongan malla, hagan esto, pero hay que aterrizarnos a la realidad que estamos viviendo en estos momentos. ¿Ah? ¿Ah? Con los costos cada vez más apretados, hay que buscar otros métodos que sean eficientes de eso, pero la malla para mi gusto es lo mejor que existe, pero tiene un costo de $20.000 por hectárea. Entonces yo creo que hay que aterrizar las cosas a la realidad que tenemos en estos momentos. Perfecto, Manuel. ¿Mm? De esta conversación, qué te gustaría cómo avanzamos, digamos? ¿Para dónde avanzamos? Yo creo que el tema que están hablando del satélite, todas esas cosas son cosas muy interesantes que se están viniendo a ver y ver, o sea, eficiente en el riego de todas maneras, eso hay que hacerlo. Pero el tema malla, a mí me encantaría poner todo el campo con malla, pero con los costos que tenemos ahora es imposible. ¿Ah? Seamos realistas, van a ser muy pocos los productores que puedan hacer eso. ¿Ah? Entonces yo creo que hay que ver qué alternativas podemos hacer a lo que se viene, ¿ah? Dentro de los márgenes que tenemos. ¿Ah? Ya. Ahí hay un ¿Mm? desafío entonces para las próximas sesiones, alternativas para poder seguir haciendo eficiente el uso del agua y también poder estructurar la forma de controlar, que es el gran desafío. Siempre hemos tenido el desafío de poder hacer sistemas de control y buen manejo del agua. Ya, ahí hay un Sí. tema. Otras opiniones, por favor, para la próxima sesión. ¿Quién está? Rodrigo estaba levantando la mano, parece, ¿no? Ahí está. Rodrigo Susaeta estaba levantando la mano, estaba en silencio. Eso es lo que pasa, está en silencio. Él está levantando la mano de carne y hueso. Oye, yo creo que el camino que tenemos que seguir está bastante claro. No nos podemos hacer mucho más rato los lesos, se nos está acabando el tiempo, digamos. Y yo creo que tenemos, lo que yo veo es que tenemos DGA, Junta de Vigilancia del Río, 4, ¿cómo se llama? CAS, ¿cierto? De aguas subterráneas. Tenemos organizaciones de distinto índole en cuanto para inversión, la DOH, hay un sinnúmero de organizaciones distintas y lo que yo veo que falta, y yo creo que el desafío que podría tener el PTI, o alguien lo va a tener que tomar, es lograr que trabajemos en conjunto para hacer un proyecto. En algún momento tenemos que dejar de hablar de los proyectos y tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que medir, tenemos que meternos en los campos y ver cómo vamos a ser más eficientes, pero tenemos que medir cuál es la demanda que tenemos que ver realmente cuál es el tamaño de los acuíferos, o sea, esas cosas. Yo sé que la CAS por un lado está empezando con un proyecto para ver cómo podemos hacer el prorrateo en el futuro, pero obviamente necesitamos, tampoco tiene sentido que todos hagamos el mismo trabajo, entonces ¿cómo vamos a agarrar lo que está haciendo la CAS? ¿Cómo vamos a agarrar los trabajos que ha hecho la Junta de Vigilancia? ¿Qué es lo que falta por hacer para que este proyecto realmente... Y yo creo que ahí el PTI puede tener una injerencia en juntar a todos estos estamentos, a estas distintas unidades y hacerlas trabajar como conjunto. Carlos Araya, él siempre hace este comentario y yo creo que es súper valioso, que es, no se olviden que cuando hay infiltración en los canales son ineficientes, nos llega un poquitito de agua allá abajo, por favor, no se olviden de eso, y es cierto. Entonces, lo que sí sabemos es que al final tenemos una cantidad de agua que es la que viene por el río, que eventualmente se infiltra, que tenemos acumulación en los acuíferos, pero es todo una sola cuenca y tenemos que darle un sentido de cuenca al trabajo del agua. Y yo creo que ahí tenemos un desafío gigante y no sé realmente cómo abordarlo, pero vamos a tener que poner manos a la obra en eso, en ver cómo hacemos que todos trabajemos en conjunto con un objetivo común. Ese yo veo que es el paso que tenemos que dar, que va a ser realmente el más valioso de todos, Nelson. Gracias, Rodrigo. Ahí hay
desafío. Está Claudio Enrique. No sé, Claudio, si cómo lo ves tú la mirada desde lo público, digamos. Estamos pensando en que hay que hacer cosas y siempre es necesario, por supuesto, la articulación público-privada y la búsqueda de recursos. ¿Cómo lo ves tú, Claudio, para la próxima sesión, digamos? Estamos armando un poco lo que debiéramos desarrollar en la próxima sesión. Sí, mira, buen día para todos y todas. He tomado bastante atención, hay varias cosas que me hacen mucho sentido, no solo desde la perspectiva de que hablamos de eficiencia, conceptos que Julio señaló muy bien, lo que dijo la Pauli, lo que señaló Carlos, pero efectivamente se trata de, y aquí recojo lo último que está señalando el colega, que es respecto de aunar esfuerzos. Desde la perspectiva ministerial nos urge que todos los temas que tengan que ver con el desarrollo de nuestra actividad productiva, y el PTI lo ha hecho muy bien, ha sido un ejercicio que abre ha permitido salir un poco de ese ostracismo con que hacíamos las cosas y mirar las cosas desde una mirada que el trabajo que se haga tenga objetivos comunes. La gobernanza sigue siendo un tema, trabajar entre todos siempre ha sido dificultoso en nuestra región, pero creo que que muy bien han llevado ustedes, Nelson, permite justamente lo que necesitamos avanzar. El ministerio se encuentra llano desde siempre a poder aportar y van a casos. No obstante, es cosa de que sigamos siendo igual de creativos, Nelson, y la continuidad de este programa se sostenga en el tiempo y los resultados hablan por sí solos. Así que todo el apoyo siempre. Tenemos ahí, Claudio, que encontrar vínculo para estructurar esta gobernanza con respecto a las autoridades regionales. Así que creo que la próxima semana, en la actividad que tiene el Sin lugar a dudas, puede ser un buen momento para responder un poco a esa coordinación. Así que dejémoslo para ese día, ve tú cómo lo podemos estructurar y tal vez ahí en vivo, con la posibilidad de juntarnos en la actividad que tiene Julio, que tiene planificado el GEA, a lo mejor ahí poder aunar y dar una respuesta un poco más articulada de lo que podríamos hacer y tal vez ya empezar a pensar en acciones. Y eso lo podríamos exponer en la próxima reunión, la de junio. Y ya pensando en que si diseñamos acciones, ya estamos armando respuestas. ¿Te parece? Exacto. Aprovechemos la jornada que va a estar a cargo el profesor, así que avancemos, me parece. Ya, me parece. Pauli, tú tienes la mano levantada. Sí, quería decir que es pertinente poder invitar a la Comisión Nacional de Riego, a la Dirección General de Agua, para tener nociones cómo ellos están visualizando esta problemática. Recuerden que hace varios años atrás, cuando se comenzó acá en Casud la construcción de piscinas de infiltración para los acuíferos, esto ayudó al desarrollo de programas de subsidio a través de la ley 18.450 para subsidiar a través de la ley estas obras. Entonces, de la misma manera, se pueden hacer reuniones con los organismos públicos para hacer levantamiento de necesidades de acuerdo a lo mismo que mencionaba Manuel Gandarilla. Esto es una realidad, los costos por hectárea han ido aumentando. Entonces, cuando se requieren apoyos estatales, aquí también hay que poder sumar al organismo público pertinente. Así que yo creo que nosotros acá tenemos todos los argumentos técnicos como para poder validar estas demandas. Y bueno, con la mirada de ellos mismos podemos ir sumando qué otras cosas necesitaríamos como para poder tener este tipo de apoyo. Perfecto. Avancemos entonces. Yo en la reunión estaba Pablo Cuyú también, así que Pablo, coordinemos la participación en alguna propuesta directa de la CNR a esto que estamos planteando
para la reunión de junio, ¿te parece? No sé si está Pablo todavía, pero lo vi que en algún momento estaba. Así que lo vemos con Pablo y no sé, Claudio, si a través de usted la DGA la pudiéramos integrar también en la próxima sesión con una propuesta corta, digamos, cómo visualizan la fruticultura regional y esta demanda, ¿te parece? Me parece, creo que la Pauli ha dado en el clavo al señalar que, claro, incluir a más actores tienen que ir de la mano con una propuesta bien concreta de lo que queremos hacer para tener claridad y el rol que cada uno tiene que cumplir en esta mirada que queremos construir. Perfecto. Oye, apareció la mano de Rodrigo Rojas y luego Alejandra. Rodrigo. En el fondo era como con relación a los temas que podíamos tratar. Hay un tema importante que yo lo he trabajado con algunos agricultores, que es en base, si uno tiene bien claro la oferta hídrica del año, uno puede hacer una planificación en cómo ir manejando el agua desde el invierno. Esto, bueno, es bien complejo, pero yo creo que se puede profundizar el tema, porque uno ya sabiendo, conociendo el campo, todo esto es como más a nivel predial, ya, pero conociendo el campo, los suelos, los cultivos que uno tiene, puede ir ocupando esa agua estratégicamente para sacarle el mejor provecho durante el año. Creo que es importante, pero todo eso se basa en conocer primero la oferta hídrica que uno puede tener en el año. Eso era así como una acotación, un tema. Ahí, sí, perfecto. Otro tema que hay que estructurar y sería parte de las acciones también que debemos, porque hoy día estamos hablando de una propuesta que hace el Consorcio Quitayanco, el Grupo de Estudios del Agua también tiene una propuesta de trabajo, pero tenemos que transformarla en acciones, que tal vez va a ser la sumatoria de acciones lo que nos va a estructurar en el futuro la gobernanza, digamos. Las gobernanzas se estructuran en base a lo que el territorio, digamos, va definiendo. Así que podríamos diseñar acciones y en base a las acciones estructurar una gobernanza. Creo que ahí está. Alejandra. Mira, en base a todo lo que se ha dicho, yo creo que hay harto por hacer. Siempre se ha dicho que el tema del agua para nosotros como APECO es sumamente importante, el tema del agua, de poder seguir. A mí me hace mucho sentido lo que dijo los dos Rodrigo y Héctor. Uno tiene que seguir trabajando en el tema intrapredial, ahí falta mucho por hacer, falta mucho por asesorar. Creo que el tema de asesoramiento es relevante para que los agricultores puedan ir optimizando el uso del agua. En términos de gobernanza, comentarles que la semana pasada yo asistí a una jornada de trabajo que creo que también día previo asistieron las comunidades de agua, que es con la Universidad de Queensland, que está haciendo un tema de gobernanza a nivel de cuenca. Yo creo que efectivamente hay que ver ese estudio también, porque ahí se podría participar, y me hace mucho sentido, Nelson, lo que tú dices, o sea, generar acciones que te permitan ir tomando una gobernanza. También comentarles que la semana pasada el senador Proens me pidió una minuta respecto al tema de los concursos CNR, al tema de las problemáticas que tenemos en eficiencia hídrica en Atacama. Esa minuta se le mandó con toda la historia de de los concursos CNR a nivel de fondos FNDR que no hemos podido concretar, en términos de que la normativa, la ley te permiten solamente aumentar hectáreas y no eficiencia, y las necesidades que tiene la región. Yo creo que hemos ido por distintas partes entregando información, pero tal como dices tú, hay que ahora generar materialización de acciones, porque si no se diluye en conversaciones, en nadie se hace cargo, y eso es lo que tenemos que trabajar ahora. Son distintas aristas, una intrapredial, otra extrapredial, otra cuenca, pero todas al final confluyen en la integralidad del uso del agua, en la integralidad de la cuenca, que es lo que nosotros necesitamos trabajar con todos los actores que existen en el valle. Es un poco, y comentarles lo que que de alguna forma de APECO habíamos hecho. Nosotros nos interesa mucho el trabajo que se haga con los productores. Ojalá, tal como decía Manuel, estamos
muy claros de que efectivamente cada día es más complejo los costos de producción y en eso también tenemos que trabajar, pero también tenemos que hacer entender a los productores que en la medida que optimicen el recurso hídrico y que efectivamente evalúen su oferta, su demanda, la manejen, también pueden generar ahorro en costos en ese ítem. Y eso también hay que hacérselos ver. Rodrigo Galvez hizo un curso hace 2 o 3 semanas de riego y nuevamente sale a la palestra que hay mucho desconocimiento en cómo manejamos el agua, cómo se manejan, digamos, los equipos de riego, cómo se optimizan. Y ese es un trabajo que tenemos, tal como dije, yo siempre lo he dicho y que lo repitió Héctor, hay que evangelizar, seguir evangelizando y seguir haciendo entender al productor un poco que necesitan trabajar en el riego. Eso un poco. Perfecto. Yo creo que debemos considerar tus palabras como gremio, digamos, y no olvidar también que lo que estemos pensando en el Valle de Copiapó, también tenemos que mirar el Valle del Huasco, con sus realidades también. Así que hay harto desafío. Yo creo que las tareas más o menos están claras. Mientras próxima reunión, el 16 de junio, de este comité, ahí vamos durante estos días estructurar temas que permitan ir, como dice Alejandra, armando las acciones. Próxima semana, el 19, está la invitación del Grupo de Estudios del Agua a la actividad presencial que tienen a las, no sé qué horas son, a las 9 de la mañana. 9 de la mañana en el casino, así que ahí hay una invitación que ya está circulando para que por favor puedan ratificar la asistencia. Y esperamos, don Julio, ahí dentro de la organización que usted tiene para ese día y con su grupo de trabajo, tal vez abrir una conversación en algún momento para seguir aprovechando que estamos ahí trabajando en forma directa y personal, ahí presencial, perdón, y con eso ir avanzando y hacer una buena propuesta para la próxima reunión, ya empecemos a hablar de acciones, ¿les parece? Perfecto. Yo dejé pasar al chat la invitación a la actividad. Ya. Así que todos bienvenidos. Y pese a que tenemos una limitación de aforo, si es que hay interés, veamos si es que podemos ampliarlo. Nosotros tenemos que hablar con la señora Marcela. Y obviamente tal vez sea interesante, podamos hablar, digamos, abrir un pequeño espacio de discusión asociado a la actividad. Perfecto. Darle las gracias a quienes compartieron información. Gracias, Héctor, y espero que el consorcio Quitayanco siga participando en este trabajo y que podamos construir un modelo de acción que lo que también se planteó en esta reunión, que sea articulado con lo que ya viene haciendo las CAS y los trabajos ahí. Y así que gracias y invitado a ser permanente, digamos, en este comité. Y don Julio, agradecerle también y nos vemos la próxima semana en vivo, acá. Así que en presencial. Y gracias a todos y quedamos con tareas y nos vemos en este Comité Técnico de Eficiencia Hídrica en un mes más. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos. Adiós. Gracias, gracias. Chao, chao. No, gracias.